hay que entender que, de hecho, en muchas situaciones de nuestra vida, en algunos momentos, todos nos sentimos de algún modo o no vulnerables, ¿no? O sea, son situaciones que creemos que nos ponemos en riesgo, ¿no? Pero hay algunas condiciones específicas en algunas personas que estas situaciones son más complicadas. Y lo peor de todo es que en algún momento todos vamos a estar en alguna de estas poblaciones, ¿no? Vamos a ir viendo por qué un poco más adelante. O sea, de hecho, nosotros en algún momento siempre vamos a estar en una situación de vulnerabilidad en algún momento, ¿no? Entonces es importante pensar un poco en esto, o sea, de que cuando hablamos de poblaciones en situación de vulnerabilidad, estamos viendo de que podría ser una situación pasajera que se podría resolver. Pero en algunos casos también es un tema de que tiene que ver con situaciones que difícilmente cambian y que los derechos de estas personas tienden a ser más fácilmente violados y no respetados y no se cumplen, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Por ejemplo, son vulnerables a esas personas que tienen disminuidas por distintas razones sus capacidades para hacer frente a las eventuales lesiones de sus derechos humanos. O sea, de hecho, por el mismo hecho de la situación que están, tampoco tienen mucha posibilidad de poder reclamar por el tema de derechos. Esa disminución de capacidades, esa vulnerabilidad va asociada también a una condición determinada que permite identificar a la persona como integrante de un determinado colectivo y que está en condiciones de clara desigualdad en relación a la mayoría. Entonces, son grupos, son personas que están en una situación que ya en esa situación de vulnerabilidad, de esa disminución de sus capacidades, ya los pone en un mayor riesgo de que sus derechos sean vulnerados. Generalmente, ¿qué es lo que pasa con estos grupos, no? Y es importante hablar un poco aquí del tema de la discriminación, ¿no? La discriminación, dice, miren, es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que incluso a veces no percibimos, pero que en algún momento a veces lo hemos causado o a veces lo hemos recibido. Las conductas discriminatorias se sustentan en valoraciones negativas, sobre todo de algunos grupos de personas. Generalmente, cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, son grupos que de hecho siempre viven en este entorno de discriminación, de a veces de tener prejuicios en relación a este grupo, y por lo tanto actuamos muchas veces de forma discriminatoria, ¿no? Porque más que todo nosotros tenemos ideas un tanto negativas en relación a ese grupo de personas. Entonces, esta discriminación y estas conductas que nosotros tenemos son en realidad la causa de su situación de vulnerabilidad. Me parece un poco contradictorio, ¿no? Así como que, wow, es una vuelta, ¿no? Del huevo a la gallina, ¿no? Pero en realidad, si ustedes, cuando vayamos a hablar un poco de cada uno de estos grupos, ustedes se van a poder dar cuenta que tiene que ver mucho en relación de su situación, la actitud que nosotros tenemos, la conducta que nosotros tenemos para con estos grupos en específico. Ahora, ¿ustedes podrán creer que las mujeres son un grupo vulnerable? Pues sí. Por eso empezamos con mujeres, hablando un poco de la situación de las mujeres. Y como pueden ver aquí en la fotografía, el dibujo que les comparto, en esta diapositiva estamos viendo, ¿no?, una mujer que trabaja, que es madre, y que tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Y podemos hablar mucho sobre el tema de responsabilidades, sí podemos hablar sobre temas del patriarcado, ¿no?
y cómo estos roles de género que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana hace de que la vida de las mujeres sea mucho más complicada en relación a la que los varones se ha venido llevando a cabo. Como dice también la diapositiva, dice, en la conceptualización de los derechos humanos, en el pasado no se tomaba en cuenta ni la vida, bueno, ni se tomaba en cuenta ni siquiera a las mujeres en principio, ni tampoco el tipo de vida que ellas tienen, ¿no? Y por lo tanto no se consideraba, no se hacían visibles estas situaciones que cotidianamente enfrentaban en temas de violencia, sobre temas de discriminación por el tema de ser mujer, de su género, y de la opresión que a veces tienen en cuestiones por el hecho de ser mujer. Nosotros también, como le digo, estos roles de género con los que hemos crecido, estos estereotipos, estas normas culturales que tenemos, que definen más o menos qué es lo que debe hacer la mujer, también han incidido de forma negativa en el disfrute de sus derechos humanos, ¿no? Y hay varios ejemplos, ¿no? O sea, es lamentable, pero nosotros todos los días casi tenemos que ver en las noticias que un nuevo feminicidio ha sucedido, vemos situaciones extremas de violencia en las que están envueltas las mujeres, ¿no? Desapariciones, violencia sexual, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, están siendo más vulnerables para que sus derechos sean vulnerados también, ¿no? Entonces es importante tomar esto en cuenta. Entonces, si bien las mujeres son la mitad de población de nuestro país y del mundo, en realidad, no olvidemos de que su situación en muchos casos es considerada una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y lo peor de todo es que esta situación de vulnerabilidad, como les decía, está siendo generada, ¿por qué? Por ciertas actitudes, prejuicios, información equivocada que tenemos, machismo, patriarcado, ¿verdad? Que hacen que estas situaciones se compliquen y pongan precisamente en riesgo y pongan en mayor grado la posibilidad de que sus derechos sean vulnerados. De hecho, es importante hablar también de, por ejemplo, de lo que se decía acá un poco de la perspectiva de género. La perspectiva de género precisamente propone de que en base a que todo lo que nosotros hagamos, siempre pensemos también que no solamente es para varones, sino también para mujeres o para otros géneros también, ¿no? Que vamos a ver también un poco eso más adelante cuando nos referimos de perspectiva de género. Entonces, los derechos humanos obligan precisamente a que todos los derechos humanos tengan esa perspectiva de género, ¿no? O sea, toda lectura de derecho en derechos humanos tiene que tener ahora de forma incluida el tema de la perspectiva de género, ¿no? Y eso también implica, por ejemplo, para el Estado, si es que ha asumido los derechos humanos, ha asumido estas obligaciones como Estado para proteger, respetar y cumplir los derechos humanos, el hecho también de que ahora tiene que poner siempre esta perspectiva de género en todas las políticas que tengan que ver con temas de derechos, absolutamente en todas. Ahora, viendo un poco ya más a detalle, vamos a hablar de las personas con discapacidad, que también es considerado un grupo vulnerable. Y creo que se hace evidente que a consecuencia precisamente de este tipo de deficiencias que pueden tener estas personas de tipo físicas, mentales, psíquicas, intelectuales o sensoriales, que sean temporales o de carácter permanente, al momento de interactuar, ¿no?, con estas diferentes barreras que tienen precisamente en todo el entorno, ya se ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad y por lo tanto del ejercicio de sus derechos. La discapacidad, dice, no es una enfermedad, sino es una condición, es algo muy importante que tenemos que asumir, ¿no? Es una condición de una persona.
Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de este es un grupo en situación de vulnerabilidad, es porque las condiciones mismas, hasta físicas, no son adecuadas para ellos. Por ejemplo, si ustedes van, y es un informe que por si acaso la Defensoría ha hecho en relación a este tema, sobre las condiciones de las universidades en relación a personas con discapacidad. Ustedes van a cualquier universidad y no tienen las condiciones necesarias para que una persona con discapacidad pueda ir, por ejemplo, a la universidad. ¿Se dieron cuenta? No hay, por ejemplo, para una persona que está en silla de ruedas, no hay las rampas necesarias. Para personas que son, por ejemplo, no videntes, personas ciegas, entonces tampoco vas a encontrar especie de espacio específico o movilidad para que ellos puedan moverse libremente, ¿no? Entonces, para todas las personas con discapacidad realmente es un problema poder ejercer, por ejemplo, su derecho a la educación, básico para nosotros, ¿verdad? Es complicado, para ellos es muy complicado poder ejercer, ¿no? Y en ciertas condiciones, por ejemplo, estas personas con discapacidad necesitan incluso hasta de mayor atención médica, ¿no? Entonces, imagínense también siendo persona con discapacidad que necesita una atención médica tal vez más permanente, tampoco puede acceder, ¿no? Entonces, como les digo, es bien complejo este tema y por eso las personas con discapacidad es considerado un grupo en situación de vulnerabilidad. Y en este caso, por ejemplo, el Estado está obligado también a pensar en estas personas y generar normativa, las condiciones necesarias como para que ellos, por ejemplo, puedan acceder a salud, puedan acceder a educación, ¿no? Entonces hacen normativas, regulaciones, hace unos buenos años ya debe ser, pero incluso no sé si se dieron cuenta, ahora los cajeros automáticos, por ejemplo, de los bancos, ya no son tan grandes o más bajitos. ¿Por qué? Porque las personas que a veces entraban ahí con que no estaban en silla de ruedas no alcanzaban a ver, entonces se ha adecuado el espacio. Como pueden ver, los números ya tienen los números en braille para las personas no videntes, tiene incluso la posibilidad de poder conectar un audífono para que las personas que tienen algún tipo de pérdida auditiva puedan escuchar mejor las instrucciones que se les va a dar en relación a cómo utilizar el dispositivo. Entonces, esas medidas, por ejemplo, ya son un poco más inclusivas, ¿verdad? Entonces, hay normativa específica que ha sacado el Estado, en este caso creo que la autoridad que regula el tema de los bancos, y les ha dicho, señores, tienen que habilitar estas condiciones para que todas las personas, por eso todos los bancos, si se fijan, todos los bancos sí tienen rampas para personas con discapacidad. O personas que están en silla de ruedas o que tengan algún tipo de problema de movilidad. Ahora, otro grupo, bueno, seguimos hablando precisamente de las personas con discapacidad y, ojo, por el hecho de que también son un grupo vulnerable, hay comisiones específicas y en este caso hay una convención específica de derechos humanos para las personas con discapacidad. Entonces son igual instrumentos internacionales que te dicen, para este grupo en situación de vulnerabilidad vamos a generar normativas específicas, ¿no? ¿Por qué? Porque son situaciones que requieren que el Estado atienda también, a veces de manera especial, como les decía. Se llaman las medidas afirmativas o medidas positivas, que por ejemplo, cuando ustedes se van a dar cuenta, en el banco, voy a usar el ejemplo del banco, cuando tú vas al banco, si entra una persona con discapacidad, tiene prioridad, por ejemplo, para acceder a la atención en las cajas. Esa es una medida afirmativa, es una medida que le ayuda a él a poder ejercer el derecho. Entonces, ese tipo de medidas especiales, esas medidas afirmativas, se otorga a las personas con discapacidad para que puedan, en cierto modo, ejercer sus derechos. En el caso de universidades, por ejemplo, las personas con discapacidad también deberían tener un ingreso automático a la universidad sin necesidad de estar haciendo posibilidades de dar exámenes o cosas así, sino tener un cupo específico para que entre. ¿Para qué? Para que precisamente garantizar también su ejercicio al derecho de la educación. En el tema laboral también, ustedes sabrán, también hay una regulación del Estado en el cual dice que toda entidad del Estado, por ejemplo, sí o sí tiene que tener dentro de su planta un 2% de personas con discapacidad trabajando, ¿no?
Entonces, en ese caso, también con esa medida, que es una medida afirmativa, está también promoviendo un espacio de trabajo para estas personas y garantizarles su derecho al trabajo, ¿no? Si bien esto no es suficiente todavía, dadas las condiciones en las que las personas con discapacidad están viviendo todavía, pero no se olviden que también el trabajo, educación, salud son derechos sociales y por lo tanto también son de aplicación progresiva. Pero eso no quiere decir que siempre estemos pendientes de que cada vez este acceso a sus derechos sea más adecuado y pleno. Entonces, esta convención ofrece normas, como les decía, para precisamente proteger más que todo estos derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de las personas con discapacidad, ¿no? Buscando que precisamente podamos nosotros socialmente integrarlos, ¿no? Con igualdad y dejar de un lado la discriminación por esa condición específica que tienen. Las personas con discapacidad tienen también derecho a vivir, dice, en sus comunidades de manera independiente, que tomen sus propias decisiones y que desempeñen una función activa en la sociedad. Entonces, esto significa que ese es un derecho suyo, ¿no? Como medida afirmativa. El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad es un grupo de expertos, y les cuento que este grupo de expertos son personas con discapacidad. Esta comisión, este comité de derechos precisamente trabaja en las Naciones Unidas, es un comité conformado precisamente con personas con discapacidad, ¿no? Y ellos son prácticamente los responsables de supervisar que la aplicación de esta convención se la realice de manera adecuada en todos los estados que han ratificado este instrumento. Ahora, este es otro tema interesante, ¿no? Y este es otro grupo también que está en mucha vulnerabilidad, que son las personas privadas de libertad. Ahora, independientemente de sus circunstancias, todos los seres humanos tienen derechos fundamentales, de los que no se les puede despojar sin justificación legal. Las personas detenidas o encarceladas en forma legal pierden por un tiempo solamente el derecho a la libertad. Esto es muy importante. Cuando pensamos en personas privadas de libertad, personas que tal vez han cometido un delito en específico y han tenido un debido proceso judicial adecuado, con todos los procedimientos bien seguidos, y entonces obtienen una sentencia, esa sentencia solamente aplica a un derecho, que es el derecho a la libertad. Por lo tanto, todos sus otros derechos fundamentales son vigentes. Y ese es un problema también complicadito, ¿no? Hay que pensar que esta circunstancia de encarcelamiento no debe utilizarse como un castigo adicional a la privación de libertad que ellos tienen, o sea, al hecho de que pierdan su libertad. Esto es importante notar. Entonces, ustedes saben, las condiciones en las cuales estas personas viven, se desarrollan y cumplen su condena no son de las mejores, ¿no? Hablando de los derechos más básicos, alimentación, el tema de que estén seguros, el tema de que estén sanos, el tema de que puedan acceder a educación, es bien complicado, ¿no? Entonces, lamentablemente es un tema de progresividad que hay que ir mejorando poco a poco, pero bueno, ustedes como pueden ver es un poco complicado, pero este sí es un grupo que también está en una situación de vulnerabilidad, donde es mucho más fácil que sus derechos sean vulnerados. Muchos de estos casos no se olviden, hemos escuchado últimamente esos relatos tremendos dentro de la universidad, dentro de las cárceles de régimen penitenciario, dentro de los centros penitenciarios, de torturas, de cómo los tratan a veces los policías o los mismos internos, entre ellos se andan torturando, extorsionando. Es un poco complicado poder regular eso, pero obviamente eso también es una responsabilidad expresa del Estado, el por qué pueda garantizar estos derechos a pesar de la pérdida de la libertad. Ahora, cuando hablamos de personas privadas de libertad, no solamente nos vamos a referir al régimen penitenciario, por si acaso, sino también, por ejemplo, algunos centros de acogida para jóvenes, no se olviden de eso,
Estamos también pensando en centros de reintegración social, ¿no? De jóvenes y adolescentes que hayan debido tener algún problema con la ley. Estamos hablando de incluso algunos lugares de acogida para ancianos, hospitales psiquiátricos, todos esos lugares donde precisamente hay personas que están confinadas por alguna razón, ¿no? Y eso también implica pensar en que estas personas también pueden estar en esa situación de vulnerabilidad, como les mencionaba hace un momento. La pérdida de la libertad, dice, no se olviden, a veces también ocurre fuera del marco de la ley. Cuando se mantiene, por ejemplo, en custodia a una persona sin considerar los procedimientos adecuados y las protecciones legales correctos, ¿no? Entonces, a veces como también eso de esa famosa sobresaturación que tenemos en el sistema penitenciario de detenidos preventivos, ¿no? Donde todavía no tenemos algo claro. Entonces es un poco complicado hablar de ese tema, pero sin duda personas privadas de libertad, obviamente esa situación se complica para el ejercicio de sus derechos. Ahora, también tenemos otro grupo que sufre una constante discriminación y a consecuencia de esa discriminación y prejuicios y mala información que tenemos en relación a estas personas, es que se vulneran muchos de sus derechos, ¿no? Y estas son las personas que tienen una diversa orientación sexual y de género, ¿no? Las LGBTI, ¿no? O incluso hay unos que son más larguitos, ¿no? Como el LGBTIQ+, ¿no? No sé si han podido ver eso. Porque el mundo realmente es más diverso de lo que pensábamos, de lo que nos han enseñado. El mundo es realmente muy diverso. Y incluye, por ejemplo, a las personas que son gays, que son lesbianas, que son bisexuales, que son transexuales, que también son travestis, transgénero o intersexuales. Incluso ahora hay los queer, ¿no? Que están por ahí, que ahora es que creo que es el movimiento que más que más se está visualizando actualmente, los queer, ¿no? Entonces estas personas, como humanos que son, tienen todos los derechos, ¿no? Pero obviamente esta situación en la que ellas están, en esa condición en la que tienen, se genera a consecuencia de esta falta de información, a falta de ciertos prejuicios, por la sobra de prejuicios, no a falta, sino a la sobra de prejuicios, ¿no? Que tenemos en relación a lo que estas personas pueden hacer o no. Entonces, la garantía de igualdad y no discriminación no se olviden que están establecidos en todas las normas internacionales de derechos humanos. Es un principio básico de los derechos humanos. Todos somos iguales, todos, ¿no? Y obviamente esto también aclara, en muchos de estos instrumentos dicen, ¿no? No importa cuál sea su orientación sexual, su identidad de género u otra condición que pueda tener, no importa, todos somos parte y tenemos estos derechos, ¿no? Siento que este es un grupo vulnerable un poco más, de más alto riesgo, por así decirlo, porque, por ejemplo, a vos, si tú tuvieras una discapacidad, si eres una persona con discapacidad, no te van a pegar porque eres ciego, digamos, ¿no? No te van a insultar porque tú estás usando una silla de ruedas, ¿no? No van a quererte matar por el hecho de que seas anciano, ¿no? O sea, cosas como esa, ¿no? O sea, son complicadas, ¿no? Pero este grupo generalmente tiene una de las condiciones vulnerables más altas, ¿no? Por todo lo que ellos tienen que vivir día a día. ¿Qué tipo de violaciones de derechos? Esto generalmente pasa con estas personas que son parte de la comunidad LGBTI. Generalmente son agresiones violentas que sufren, abuso verbal, ¿no? Psicológico, intimidación, mucha agresividad, se los tortura en algunos lugares, a veces se los secuestra y obviamente incluso se los asesina. Hay también leyes discriminatorias. Por ejemplo, en algunos países todavía es ilegal ser gay, por ejemplo, ¿no? Entonces, si te pescan siendo gay, te pueden meter preso, ¿no? Y obviamente pueden hasta matarte, ¿no? Y obviamente estas leyes se utilizan más que todo para instigar, castigar
a las personas que son parte de la comunidad. También hay restricciones discriminatorias a su libertad de expresión, al ejercicio de sus derechos y de asociación y reunión, ¿no? Entonces, como que de pronto todos esos prejuicios, o sea, si se dan cuenta, cohíben muchos derechos de estas personas. O sea, no pueden decir libremente lo que son, no pueden andar en la calle agarrados de la mano libremente como lo haría cualquier pareja heterosexual, no pueden darse muestras de afecto entre ellos porque genera este tipo de cosas, ¿no? Agresiones violentas, abuso y cosas como esas, ¿no? Y en muchos casos, por ejemplo, imagínense ser una persona transgénero o transexual y de pronto no siquiera puedes conseguir trabajo, ¿no? Porque de pronto todo el mundo te mira raro y dice, ¿cómo va a trabajar? Digamos, o sea, yo no voy a contratar aquí a alguien así. O no pueden estudiar porque en el colegio los bulinean durísimo, hay mucha violencia por parte tanto de los compañeros como también del plantel docente y administrativo de los colegios. Nosotros, les digo, tenemos casos muy complicados a veces en la Defensoría del Pueblo que tenemos que atender, ¿no? Y obviamente estos casos específicamente de este grupo en específico son los un poquito más dramáticos, son los más complicados, y porque no es un tema de normativa que falte. Hay la normativa que garantice que estas personas puedan ejercer sus derechos. El problema es la gente, ¿no? La sociedad, la falta de información, los prejuicios que tenemos, como les menciono, que hacen que este grupo esté en una situación de vulnerabilidad muy alta, muy alta. Y ni qué decir, ¿no? O sea, hay casos aislados, claro, pero, por ejemplo, estas personas no pueden casarse, por ejemplo, ¿no? Que es un derecho de todo el mundo, de poder conformar una familia, ¿no? Y no se les permite, por ejemplo, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, en ese aspecto en específico, sí el Estado tiene esa responsabilidad de resolver esto, ¿no? Y ha habido muchas instancias internacionales, informes, pronunciamientos que han hecho estas instancias, precisamente haciéndole recuerdo al Estado que está en la obligación de reconocer, por ejemplo, este tipo de uniones. Y porque es un derecho. Por eso, igual, en muchos países este tipo de uniones sí están siendo reconocidas porque es un derecho y es responsabilidad del Estado que estos derechos se cumplan. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones? Por ejemplo, les pongo aquí también cuáles serían las obligaciones del Estado ante este grupo en específico. Por ejemplo, de proteger a las personas de la violencia, por ejemplo, de la violencia homofóbica, transfóbica, que prevenir la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante que recibe del mismo Estado. Las historias que nosotros conocemos, los casos que hemos visto, por ejemplo, como Defensoría del Pueblo, de personas transgénero que trabajan como servidoras sexuales, trabajadoras sexuales, porque obviamente nadie los contrata para poder hacer otra cosa. O sea que, en cierto modo, ese prejuicio, miren cómo obliga a esta persona a dedicarse a una única cosa, como una alternativa que tiene única, es al servicio sexual o al trabajo sexual. Pero los policías muchas veces las agarran, las llevan así supuestamente en estos controles que ellos realizan y reciben pues un trato súper discriminatorio, los torturan, las torturan, no cuidan su integridad y les dicen, pero si tú eres hombre y no eres mujer, entonces los meten a una celda conjuntamente con otros varones que están ahí dentro, y generalmente varones que también son prejuiciosos sobre el tema, entonces tienden a ser agredidos, violentados. Es una situación muy complicada. Tiene que derogarse las leyes que tipifican delito a la homosexualidad. En este caso, nuestro país no es tipificado como delito, pero aunque no me crean, sí hay países donde todavía sí existe como si fuese un delito ser homosexual. Luego, prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Eso sí tenemos nosotros, está prohibido cualquier tipo de discriminación. Tenemos una ley específica para eso, pero el problema no es que no haya la ley, el problema es cómo se aplica, ¿no? Y cómo que igual nosotros, como te digo, como sociedad todavía no aceptamos este tipo de situaciones. También
responsabilidad de salvaguardar la libertad de expresión, su libertad de poderse asociar, de reunirse pacíficamente y obviamente evitar que estas restricciones existan, ¿no? Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, una de esas reivindicaciones que hay en este sector, en esta población específica, es, por ejemplo, la famosa Marcha del Orgullo Gay, que se realiza todos los años en el mes de junio, ¿no? Y es precisamente como que para reafirmar un poco este derecho a poderse reunir, a poderse expresar libremente de lo que son, lo que ellos quieren, su cultura, su modo de vida, ¿no? Y o sea, no es simplemente un desfile porque les gusta desfilar, no, es una manera tal vez alegre, distinta, de poder mostrar de que ellos tienen estos derechos y los están reafirmando, ¿no? Entonces es importante considerar este tipo de situación también. Ahora, otro grupo en situación de vulnerabilidad son las personas adultas mayores. ¿Se acuerdan que al principio les decía, todos en algún momento podemos estar en una situación de vulnerabilidad y todos estamos en camino a ello? Pues sí, nosotros en algún momento también llegaremos a ser adultos mayores y el hecho de ser adulto mayor también ya nos pone como un grupo en situación de vulnerabilidad. Esto es interesante pensarlo, ¿no? Creo que no necesita mucha explicación porque sí, nosotros sabemos, nos podemos dar cuenta que es un grupo vulnerable, un grupo que también tiene muchos problemas para acceder a salud, para acceder al trabajo, por ejemplo. No sé si se han dado cuenta de ese tipo de cosas, como que de pronto si tienes 45 años y quieres postularte un trabajo, ya no te contratan, ¿no? Entonces la edad ya es un problema, ¿no? Y varias situaciones, ¿no? Vienen las enfermedades, viene el típico, bueno, la afectación de los años a nuestro cuerpo, ¿no? El envejecimiento que requieren que nosotros tengamos también ciertas medidas, como les decía, afirmativas para con esta población. Igual, vuelvo a retomar el ejemplo de los bancos, por ejemplo, ¿no? Entonces los asientos de adelante siempre están guardados para personas con discapacidad, medida afirmativa, y para adultos mayores, medida afirmativa. Para mujeres embarazadas, medida afirmativa. Son medidas que ayudan a que estos puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Porque nosotros sabemos pues que no está bien que una señora, no sé, de 75 o 80 años esté haciendo fila 2-3 horas en el banco porque ya no le da su cuerpo, si está cansada, ¿no? Puede tener alguna dolencia, le puede doler algo, no sabemos, ¿no? Pero sí sabemos que necesita esas medidas afirmativas, ¿no? También, por si acaso, las personas adultas mayores tienen instrumentos de derechos humanos específicos, ¿no? Para el trato, ¿no? Principalmente se orienta, por ejemplo, para las personas adultas mayores, para que no se olviden de ciertas condiciones especiales que el Estado debe generar precisamente para que genere políticas normativas y genere estas medidas afirmativas que garanticen puedan garantizar precisamente, van a disculpar, me acabo de distraer, me está sonando mi timbre y el perro está ladrando, pero no se preocupe. Bueno, entonces, para que el Estado pueda orientar y generar ciertas condiciones. Mil disculpas, perdón. Se ha vuelto loco el perro, no sé qué ha pasado. Bueno, entonces, por ejemplo, habla instrumentos que dicen que se tiene que promover la independencia de las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, que puedan tener acceso a alimentación, ¿no? Que tengan oportunidad de trabajar si es necesario, si ellos lo consideran oportuno, que puedan participar también en las decisiones sobre qué actividades pueden realizar ellos y en las políticas que se realizan y se elaboran para estas personas, que también puedan tener acceso a programas educativos y de capacitación adecuadas para estas personas, que puedan tener entornos seguros de convivencia, ¿no? Y así varias situaciones más que recomiendan estos instrumentos precisamente para que estas personas puedan ejercer de mejor manera sus derechos, ¿no? Entonces, esta Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, ojo que dice protección, ¿no? De la protección, ¿no? Precisamente busca eso, ¿no? De proteger, asegurar el reconocimiento y el goce de todos sus derechos, ¿no?
en condiciones de igualdad. No se olviden que también nosotros como sociedad a veces tenemos ciertos prejuicios para las personas adultas mayores, no se las toma a veces en consideración para tomar algunas decisiones, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, este también es un grupo que requiere atención específica. Por eso, esas medidas afirmativas que el Estado tiene, por ejemplo, ¿no? El famoso bono, ¿no? ¿Se acuerdan el bonito que se les entrega a las personas adultos mayores que tienen? Es precisamente por eso, ¿no? Para garantizar que puedan tener alimentación en cierto modo, o puedan tener cierto monto de dinero para poder vivir mejor, mejorar sus condiciones de vida. En el caso también de temas de salud, no se olviden que a medida que pasan los años, las visitas al médico se hacen más frecuentes y también, ¿no? Por eso ellos tienen un seguro específico también, ¿no? Para personas adultas mayores, ¿no? Que precisamente está pensado, ¿no? Son servicios de salud pensados y específicos para estas personas, ¿no? Que sabemos que van a estar atención en este tipo de especialidades, por ejemplo, entonces son las que se les otorga en ese sentido, ¿no? Entonces también las personas adultas mayores son un grupo en situación de vulnerabilidad.